11 de la mañana, 31 minutos de este viernes. Y ustedes saben que el coronavirus está entre nosotros. Y ahora vamos a continuar con el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española. Y precisamente vamos a aprovechar esta oportunidad para entender mejor, atención, cómo afecta el coronavirus a las personas que tienen problemas cardíacos. Porque son uno de los principales grupos de riesgo. Y vamos a hablar específicamente de las arritmias y de su relación con el COVID-19. Estamos en comunicación con la doctora Valentina Gorrodi, jefa del Servicio de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de Cardiocentro. ¿Qué tal, Valentina? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, y como todos, ¿no? Bastante preocupados, sobre todo la población de riesgo, ¿no? Se sabe que las personas con enfermedades cardiovasculares son un grupo de riesgo en esta pandemia, pero ¿por qué? ¿Cómo afecta el virus al corazón? Bueno, sí, claro, son un grupo de riesgo, porque el virus en sí mismo puede causar una enfermedad cardiovascular nueva en un paciente que no la tenga, así como también puede descompensar una cardiopatía en un paciente que previamente la tuviera. El virus pues tiene varios mecanismos, pero fundamentalmente genera una respuesta como inflamatoria exagerada en el organismo, y esa respuesta puede terminar en un daño del propio músculo cardíaco, eso se llama miocarditis, esa inflamación cardíaca, y a su vez eso puede terminar en una insuficiencia cardíaca, que eso se manifiesta por retención de líquido, agua en los pulmones, Claro. hipotensión, así como también puede dar arritmias y también puede dar infarto de miocardio. Bueno, el otro día hablamos con Eduardo Sabio, con el infectólogo. Famosas que todo el mundo conoce cuando se producen los infartos, también se puede producir por este otro mecanismo de inflamación cardíaca. Entonces, dentro de los fallecidos por coronavirus hay, personas que están muriendo por problemas cardíacos y no necesariamente por problemas respiratorios. Probablemente contribuya, y sí también en esos reportes hay casos que mueren por falla cardíaca, o por arritmias letales e incluso muerte súbita. Y también creo que hay otro punto interesante acá, que es que el foco que ha generado en la atención de médica al coronavirus ha desatendido también los pacientes con cardiopatía que de repente por ahí tienen dolor torácico, tienen falta de aire y se quedan en su casa, y después estamos asistiendo a muertes de causa cardiovascular pura, porque esos pacientes no consultaron ni siquiera médico en domicilio por el miedo de todo este asunto. Claro. Eso es una cosa muy importante también a considerar. Sí. Y específicamente las personas que tienen arritmias, ¿qué riesgos específicos tienen con esto del coronavirus? Bueno, la población con arritmias es un grupo muy amplio. Decir que alguien tiene arritmia es un concepto como muy grande, porque hay arritmias absolutamente benignas, en pacientes jóvenes que por lo demás son absolutamente sanos y tienen excelente pronóstico. En esos casos realmente no constituye una población de riesgo por tener una arritmia benigna. Ajá. Lo más importante es la cardiopatía que tiene el paciente que llevó a que se presentara con esa arritmia. Claro. O también en algunos casos de síndromes arrítmicos hereditarios, que pueden tener sí riesgos específicos, pero más vinculado al tratamiento que se propone para el coronavirus, como es el caso de los pacientes que tienen una cosa que se llama el QT largo congénito, por ejemplo. Ajá, está. O sea que no es que cualquier arritmia, ¿no?, necesariamente suponga un riesgo con el coronavirus, ¿no? Hay que ver qué está denunciando esa arritmia, en definitiva, ¿no? Exacto, qué es lo que tiene, si su corazón es sano o es enfermo. Si el corazón es sano, por tener una taquicardia benigna, no tiene mayor riesgo. Caso contrario, sí. Y hablemos del tratamiento ya, ¿no? Cuando alguien tenga el virus, ¿no? Porque me imagino que, claro, hablando de este tipo de pacientes, se tiene que controlar el ritmo cardíaco. Se habla de algunos medicamentos, bueno, por ejemplo, la hidroxicloroquina, hemos hablado mucho de eso, que Pedro Bordaberry dice que le cambió radicalmente su situación. ¿Puede producir fibrilación ventricular? Bueno, sí, en realidad estos tratamientos que se están ensayando, en realidad no tenemos demasiada evidencia, ¿no? Pero la hidroxicloroquina es un medicamento que se usa hace muchos años, es un antimalárico, que puede producir, sí, prolongación del intervalo QT, que es una cosa del electrocardiograma, no importa específicamente, pero sí da riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita.
pero en realidad no tanto en su uso en agudo y aislado, sino más bien en su uso crónico y en el caso del coronavirus en particular, en su asociación con otro medicamento que se llama citromicina, que también se ha ensayado para el tratamiento del coronavirus, y en ciertos pacientes que cumplen un perfil de riesgo, no en cualquiera, y también con el uso concomitante de determinados otros medicamentos que puede ser, por ejemplo, otros anticoagulantes, en fin, una lista extensa de medicamentos que interactúan con entonces hay que tener mucho cuidado cuando se indica este medicamento de revisar la condición clínica del paciente, los factores de riesgo, si tiene insuficiencia renal, si está bien el potasio, el magnesio, qué otros fármacos toma y hacer un electrocardiograma para medir este intervalo QT, que es lo que nos pone en la pista de que pueda tener realmente un riesgo de desarrollar fibrilación ventricular. Ajá. Bueno, hay que tener cuidado con el tratamiento y más allá de que es una obviedad, vale la pena resaltar que no se deben automedicar, ¿no? Estamos hablando de fármacos que se usan bajo estricto control médico, ¿no? Por supuesto, y también por lo que te decía de las múltiples interacciones que tiene con medicamentos que quizá la persona pueda tomar de manera crónica, estar acostumbrado y bueno, y agrega y puede ser fatal. Mira, están llegando muchos mensajes, te voy a leer algunos nada más. Dice, y en quienes tenemos triple bypass pero sin diabetes ni hipertensión, ¿tenemos riesgo? Dice Alejandro. Sí, o sea, el paciente que tiene triple bypass tiene una cardiopatía isquémica severa, y por lo tanto constituye una población de riesgo, ¿sí? Después hay otros, ya excede el tema, pero dice, si puede explicar cómo afecta a los hipertensos. Hay otro que dice, hola, me preocupan los hipertensos, ¿cómo influye el coronavirus? En sí lo que se ha encontrado es que la hipertensión es una condición asociada, sí, predisponente, para digamos tener la infección por coronavirus. En sí no es una cardiopatía, no constituye una cardiopatía severa ni tiene demasiado riesgo, pero es un factor asociado a la infección por coronavirus que se ha encontrado en las series de casos. Bueno, la hipertensión, a ver, obviamente ya de por sí supone un riesgo de que se te reviente una arteria, ¿no? ¿No? Por la erosión que va generando esa presión, ¿no? Por lo que tengo entendido. Me imagino que con una cascada inflamatoria, y bueno, ese riesgo se ve acentuado, ¿no? Lógicamente. Claro, sí. Y cambiando de tema para terminar, ¿cómo es el protocolo de atención para controlar a los pacientes que tienen marcapasos u otros dispositivos de estimulación cardíaca? Bueno, nosotros acá a nivel local, hemos elaborado un protocolo desde la Sociedad de Cardiología, desde el Comité de Electrofisiología, que un poco está basado en las recomendaciones de las sociedades científicas internacionales, que bueno, ante la pandemia se ha restringido muchísimo y prácticamente al mínimo el contacto interpersonal con el paciente. Entonces, básicamente restringimos las consultas tanto de arritmias como de control de dispositivos a aquellos pacientes que tienen, digamos, un marcapaso o un desfibrilador que está por agotar su batería y tenemos que chequear realmente que eso esté funcionando correctamente o que tengan algún electrodo que funciona mal. Esas son todas cosas que el médico tratante le advierte al paciente durante los controles y que nosotros como médicos podemos revisar en la historia clínica previo a cada policlínica que tenemos armada y ver realmente qué pacientes es necesario que vengan a la consulta y cuáles no. Por ejemplo, cuando operamos un paciente, estamos manejándonos mucho con el WhatsApp y con sacar foto de la herida quirúrgica y bueno, que se retire los puntos en alguna policlínica periférica para que no tenga que venir a los sanatorios y bueno, y con las fotos y después un control un poco más adelante, nos estamos manejando de esa manera. Muy bien. Bueno, doctora Valentina Gorrodi, muchas gracias por esta información de tanta utilidad, sobre todo en estos tiempos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la invitación.